Saludos, estimados compañeros y profesora Enaidi Cordero. Mi nombre es Juan Sánchez y a continuación le presento el video de exposición virtual correspondiente al módulo 4 de su proyecto Derecho Civil 4, titulado La delación, adquisición de la herencia, relaciones entre herederos frente a terceros y coherederos. Comenzamos con la sustitución y representación. Y decimos que la sustitución es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero o a un segundo legatario, para el caso en el que el primero no tenga efecto. Constituye un sistema de suplencia mediante el cual se designa al beneficiario de la herencia o del legado para el caso de que el primeramente instituido al efecto no pueda o no quiera aceptar. Está regulado por los artículos del 959 al 966 del Código Civil. En cuanto a la representación, se denomina derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederles en todos los derechos que tendría si viviera o si hubiera podido heredar. Este derecho de representación tendrá siempre lugar en la línea recta del descendiente, pero nunca en el ascendente, y en línea recta colateral solo tendrá lugar a favor de los hijos de hermanos, bien sea de doble vínculo o bien de un solo lado. Está regulado por los artículos 814 al 821 del Código Civil. Pasamos a la siguiente lámina referente al derecho de acrecer. Y el derecho de acrecer es la consecuencia que genera la renuncia, muerte o indisposición a recibir la parte equitativa de la herencia. En caso de que por cuestiones económicas o causa de cualquier índole, el beneficiario renuncie a su parte de la herencia legalmente reconocida, se lleva a cabo el reparto igual y justo entre las partes restantes de la parte de la herencia que se ha quedado sin dueño. En los supuestos antes mencionados, el resto de los herederos tiene el derecho de obtener una parte justa e igual de la herencia a la que una de las partes ha renunciado para ser añadida a la parte asignada por testamento o por ley. Es decir, tiene el derecho de acrecer. El derecho de acrecer entre coherederos y colegatarios se encuentra regulado en los artículos 942 al 950 del Código Civil. En cuanto a la albacea, esta es la persona designada por el testador con la específica función de ejecutar lo reflejado en el testamento, es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de los bienes del testador conforme a su voluntad, teniendo que cumplir dicha misión, pudiendo incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia, vigilar todo lo mandado en el propio testamento, proteger los bienes existentes en la misma. El artículo 978 del Código Civil señala que el albacea debe cumplir su encargo en el término señalado por el testador. Si el testador no lo señaló, tendrá él un año para contado desde la muerte de aquel, término que el juez podrá prolongar según las consecuencias, a petición de cualquier heredero del mismo albacea. Con respecto a la revocatoria e ineficiencia de las disposiciones testamentarias por voluntad del testador y por voluntad de la ley, decimos que la revocación de las disposiciones testamentarias son aquellas que tienen lugar por disposición de la ley, interpretando la presunta voluntad del testador y la ineficiencia de las mismas por causas sobrevenidas después de hecho el testamento, no obstante la existencia y validez del mismo. Entre estas tenemos la nulidad de los testamentos prescritas desde el artículo 854 al 881 del Código Civil y la caducidad de las disposiciones testamentarias previstas en el artículo 954 del mismo Código. Con relación a la aceptación de la aceptación de la herencia es el hecho en el cual la persona llamada a heredar, en ese acto en el cual se le informa que está en orden de suceder, acepta la herencia. También podemos decir que la herencia es la consolidación de la adquisición que tiene lugar por voluntad de la ley y cuyos efectos
son la aceptación definitiva e irrevocable. Nuestro Código Civil habla de la facultad del heredero de aceptar la herencia desde los artículos 996 hasta el 1011 del Código Civil. Podemos destacar el artículo 996 del Código Civil. En cuanto a las normas para su aceptación, la herencia puede aceptarse pura y simplemente o a beneficio de inventario. También declara, además, el Código Civil que la facultad de aceptar prescribe a los 10 años, de acuerdo al artículo 1011 del mismo Código. Igualmente establece en el artículo 1010 que la aceptación de la herencia no puede atacarse a no ser que haya sido consecuencia de violencia o de dolo. No puede tampoco impugnarse la aceptación por causa de lesión. Con respecto a la renuncia de la renuncia o repudiación de la herencia no es más que el acto por el cual la persona llamada por delación a heredar no ratifica la aceptación, lo cual tiene como consecuencia la cesación de la condición de heredero y la pérdida de la adquisición no confirmada. La renuncia es un acto voluntario que exige plena capacidad y ausencia de vicios. Por lo tanto, el error, el dolo y la violencia podrían ser invocados para obtener su anulación. Nuestro Código Civil habla de la facultad del heredero de renunciar a la herencia desde el artículo 1012 hasta el 1022. Podemos destacar los siguientes. El artículo 1012 establece que la repudiación a la herencia debe ser expresa y constar por documento escrito. En cuanto al efecto de la renuncia, es que quien repudia la herencia se reputa como que nunca ha sido llamado a ella. Esto de acuerdo al artículo 1013 del Código Civil. Asimismo, como consecuencia jurídica de la renuncia se produce la adquisición a favor de los otros llamados, pues la parte del renunciante se difiere a sus coherederos o a los herederos ab intestato, de acuerdo al artículo 1016 del Código Civil. En cuanto a la separación de los patrimonios del cujus y del heredero, esto se refiere a un derecho de preferencia que otorga la ley a los acreedores de la herencia y a los legatarios, con relación a los acreedores del heredero, de modo de poder hacer efectivos sus créditos con el patrimonio del cujus y del heredero. Es decir, es un dispositivo que permite mantener separados los patrimonios del heredero y del causante, a objeto de evitar la concurrencia de los acreedores personales del heredero y del causante y los legatarios sobre el caudal hereditario. Este tipo de separación opera a favor del acreedor y legatarios del causante. La separación de los patrimonios del decujus y del heredero se encuentra regulada desde el artículo 1049 al 1059 del Código Civil. Con relación a la colación y a la imputación, estas se encuentran reguladas en nuestro Código Civil desde el artículo 1083 a 1109. Podemos inferir, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1083, que la colación es la obligación en que se encuentran los coherederos descendientes de un ascendente común, que concurran con otros a la sucesión, de aportar a la masa hereditaria determinadas liberalidades recibidas del causante antes de la muerte de éste, a fin de que los otros herederos participen proporcionalmente en ellas. En cuanto a la imputación, tenemos la imputación propia, la cual es la obligación del legitimario que pida la reducción de donaciones y disposiciones testamentarias hechas por el causante a favor de otros coherederos o extraños, de calcular cuánto ha recibido el mismo del difunto a título de donación o legado e imputar su cuota legítima. Esto de acuerdo al artículo 1108 del Código Civil. También tenemos la imputación verdadera, la cual es un modo de colacionar, tal como se evidencia en el artículo 1097 del Código Civil. La colación se hace presentando la cosa en especie, sea que se impute su valor a la respectiva porción o a elección del que hace la colación.
Respecto a las relaciones entre el heredero y los terceros, decimos que al fallecer la persona, sus herederos pueden encontrarse con respecto a la universalidad gerencial o determinada a cualquiera de las situaciones siguientes. Cuando se encuentren en presencia de terceros que poseen bienes singulares de la mortuoria a título de dueños, ante terceros que ocupen la herencia a título de herederos y frente a terceros que están en posesión de determinados bienes gerenciales por haberlos adquirido de manos de herederos putativos. Y por último tenemos las relaciones entre coherederos, y el Código Civil reconoce de manera expresa estas relaciones cuando determina que si alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cualquiera de los herederos subrogarse en lugar del comprador, reembolsando el precio de la compra, con tal que lo verifique en el término de un mes a contar desde que esto se le haga saber. De tal pretexto se deducen los siguientes caracteres. Esta acción de retracto solo puede ejercitarla los coherederos. También ha de dictarse antes de la partición, debiendo la herencia estar en estado de proindivisión y también cuando varios coherederos pretendan el retracto, lo ejercitarán en proporción de acuerdo a su cuota en la herencia. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.